persona, que cada persona día con día se esfuerce en andar en los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte para todo aquel que anda en malos caminos. Pero el regalo de Dios que está ofreciendo en esta tarde es perdón de pecados. El regalo de Dios que está ofreciendo en esta tarde es salvación. Y esa salvación solamente viene por medio de Jesucristo. Amada persona, si usted cree que la salvación viene por medio de una religión, déjame decirle que el día que usted se presente delante de Dios y confió en su religión y no confió en aquel que pagó el precio en una cruz, dice la palabra de Dios que esa persona se va a avergonzar cuando se presente delante de Dios y que Dios le diga: usted confió mucho más en su religión y no confió en Jesucristo, en aquel que estaba públicamente exhibido en una cruz. Por eso es necesario que la palabra de Dios se predique. Amada persona, es necesario que hoy en día en las plazas, en las calles, se predique el evangelio, para que el evangelio sea conocido en estos últimos tiempos, donde el mundo solamente está recibiendo malas noticias. Déjame decirle que hay una buena noticia, y esa buena noticia es que hoy en día hay un camino, hay una salvación para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo. Por eso cada vez que venimos aquí, le venimos a invitar: ábrele su corazón a Jesucristo, entrégale su vida a Jesucristo, para que usted, amada persona, se dé cuenta en carne propia que Jesucristo es real, para que usted pueda recibir un cambio de vida. Nunca me imaginé yo que un alcohólico hoy en día estuviera predicando el evangelio. Hoy en día testifico donde quiera que voy. Hemos ido a los centros de rehabilitación a llevar el evangelio. Hemos ido a los hospitales a llevar el evangelio, a orar por los enfermos, para que cada enfermo ponga su confianza en Jesucristo. Hemos ido a predicar el evangelio en los centros de rehabilitación, para que cada drogadicto conozca que hoy en día hay una esperanza para su vida. Amada persona, ese es el evangelio que hemos estado predicando aquí. Ese es el evangelio que Dios quiere que usted conozca. Amada persona, seguir a Jesucristo es un privilegio. Andar en los caminos de Dios es un privilegio. Servir a Dios con todo su corazón es un privilegio. Porque un día, amada persona, vamos a estar delante de Él. La vida del ser humano es corto sobre la tierra. Así como usted mira la neblina, así es la vida del ser humano. Así como esa neblina aparece un rato y después desaparece, así es la vida del ser humano. La vida del ser humano es solamente pasar por esta tierra. La palabra de Dios dice que somos peregrinos solamente por esta tierra. La palabra de Dios dice en Filipenses, el capítulo 3, versículo 4, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amada persona, ese es el deseo de Dios. Dios quiere invitar a cada ser humano que pase toda la eternidad en el cielo. Pero hay un requisito para que el ser humano pueda entrar en el cielo. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios santo. La palabra de Dios dice que desde el momento en que Adán pecó delante de Dios, ha habido una separación. Entró el pecado al mundo por medio de Adán. Pero hace más de 2000 años vino al mundo la salvación para el hombre. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel solamente podía ser justificado cumpliendo perfectamente la ley de Moisés. Hoy en día la palabra de Dios dice que el fin de la ley es Jesucristo. La salvación de hoy viene por medio de Jesucristo. Por eso, amada persona,
En estos momentos hay una salvación disponible para todo aquel que quiera recibirlo. Así como cuando alguien le lleva a usted un regalo, así hace más de 2000 años Dios dio al mundo el mejor regalo que el ser humano pueda recibir. Ese regalo se llama Jesucristo. Jesucristo es el mejor regalo para su vida. La salvación viene por medio de Jesucristo. El perdón de pecados viene por medio de Jesucristo. Amada persona, así como dije hace rato, yo no conozco su vida, no conozco cómo viva usted, no conozco cómo habla usted, no conozco cómo piensa usted, pero déjame decirle que los ojos de Dios están abiertos. Dios conoce su corazón. En estos momentos Dios está mirando su corazón, porque Dios dice que Dios no mira la apariencia del ser humano. Dios mira un corazón cuando se arrepiente. Dios mira un corazón cuando el corazón se empieza a sentir mal, porque sus pecados están siendo descubiertos. La palabra de Dios dice que no podemos esconder nada delante de los ojos de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que Dios tiene misericordia del ser humano. Dios se acuerda que el ser humano ha sido creado del polvo de la tierra. El Salmo 103 dice la palabra de Dios que así como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece del hombre. Así Dios se compadece del ser humano. Y así como un padre ama a sus hijos, el amor de Dios se refleja cada vez que el evangelio se predica. Cada vez que el evangelio se predica es para que las personas miren su corazón y que se pregunten: ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Si en estos momentos yo me presentara delante de Dios, ¿dónde iría a pasar la eternidad? Porque en el cielo solamente vas a poder entrar cuando te arrepientas de todos tus pecados. La palabra de Dios dice: no se equivoquen, no se engañen. En el cielo no van a poder entrar los alcohólicos. Y esa palabra, cuando yo la leí, me dolió mi corazón, porque yo era un alcohólico. Y yo decía: si yo me llego a morir estando borracho, la palabra de Dios dice que los borrachos, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los que cometen adulterio, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Pero cuando un alcohólico se arrepiente, cuando un homosexual reconoce su pecado y le pide perdón a Dios, la sangre de Jesús que Él derramó en esa cruz es el único que tiene el poder para perdonar tus pecados. La sangre de Jesús es el único que tiene el poder para cambiar y para lavar el corazón del ser humano. En el Antiguo Testamento habla la palabra de Dios que Dios le había dicho a Moisés que matara a un cordero y que la sangre de ese cordero se untara en cada puerta, se untara en cada ventana, porque en esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por el pueblo de Egipto y que iba a matar a todo primogénito del pueblo de Egipto. Pero cuando ese ángel veía la sangre del cordero que estaba puesto en esa casa, en esa ventana, ese ángel de la muerte no tocaba esa casa, porque esa casa estaba cubierto con la sangre del cordero. Y hoy en día, amada persona, Jesucristo es el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre, amada persona, que Jesucristo derramó en esa cruz, esa sangre es la que lo cubre a usted y la muerte no lo puede tocar. La muerte no tiene potestad sobre su vida, porque Dios ha prometido que la sangre de Jesús no solamente va a perdonar sus pecados, sino que también lo va a cubrir, lo va a proteger. Por eso la importancia, por eso hablar de Jesucristo es hablar de aquel que públicamente murió en una cruz, es hablar de aquel que lo humillaron,
Él, siendo Dios, permitió que el ser humano le pusiera una corona de espinos. Y aún así los soldados se burlaban de él. Aún así lo golpeaban y le decían: salve, rey de los judíos.